Buenas tardes, bienvenidos a este micro de la Hora Mundial de Intercesión. Durante los últimos meses hemos visto una fuerte batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Muchos han dicho que esta es una batalla entre la luz y las tinieblas. Hemos escuchado acerca de diferentes opiniones por parte de los diferentes sectores dentro del contexto de los Estados Unidos y de la fuerte guerra política que se desenvuelve producto de las pasadas elecciones del 3 de noviembre del año pasado. Ustedes y yo nos preguntamos, ¿qué será lo próximo que vamos a ver dentro del contexto de nuestra nación? Estamos abismados observando cómo los grandes gigantes tecnológicos asedian literalmente dentro del contexto de nuestro país, no solamente a nivel de los grandes políticos, incluso a nivel del mismo presidente de la nación norteamericana, evitando que éste pueda hacer uso tan siquiera de su cuenta de Twitter, sino que lo hemos visto dentro del contexto de YouTube y de otras plataformas, limitar a decenas de miles de personas del uso de sus cuentas sencillamente por su posición política o por los principios que la persona respalde o deseche. Todos nosotros reprochamos de forma contundente los hechos observados el día 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos. La irrupción abrupta de cantidades de personas dentro del Capitolio fue un exabrupto increíble de observar dentro del contexto de la democracia norteamericana. Triste. Creo que cantidades de norteamericanos sentimos la impotencia al ver lo que estaba sucediendo en el contexto del Capitolio. Hemos visto entes de ambos partidos políticos mencionar esa misma impotencia y sentimiento adverso hacia lo que vimos ese día a través de los medios de comunicación. Es definitiva y absolutamente reprochable. Sin embargo, estamos viendo algo tan reprochable como los hechos mismos del 6 de enero. El odio, el rencor entre hermanos, entre personas, el ataque constante de la izquierda hacia la derecha y viceversa, el ataque constante y las expresiones de odio que definitivamente observamos abiertamente dentro de los medios de comunicación. Expresiones como esta: el partido o el culto partidista republicano que destruye a los Estados Unidos, haciendo una referencia al Partido Republicano. Necesitamos destruir al Partido Republicano. La esencia de la democracia norteamericana pareciera estar bajo un genuino ataque que profundiza de tal manera que amenaza con destruir los principios de nuestra democracia. El ataque que hemos visto a través de los grandes gigantes tecnológicos en contra de la libertad de expresión del presidente de los Estados Unidos no solamente me preocupa desde el punto de vista de la libertad constitucional que se acredita al presidente, desde el punto de vista de su autoridad, de su investidura dentro del contexto de la nación, sino que me preocupa basado en esta realidad.
Si esto hacen al presidente de los Estados Unidos, ¿qué harán con usted y conmigo en lo subsiguiente? Cuando observo dentro del contexto de Twitter, por ejemplo, y observo que el presidente de China o el presidente de Irán o el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, regímenes opresores demostrados desde todo punto de vista, pueden tener una cuenta en Twitter, ¿cómo es posible que el presidente de los Estados Unidos, de la democracia más importante del mundo, no pueda tener una cuenta y expresarse públicamente? Tendremos nosotros que ver esto como un ataque no contra el presidente, no visto desde un punto de vista partidista, sino simplemente visto desde el punto de vista de la realidad de cómo se están cortando los derechos de los ciudadanos comunes como usted y como yo. Los grandes gigantes tecnológicos parecen querer tener la autoridad de ellos poder decidir quién ha de tener una voz dentro del contexto de la sociedad y quienes simplemente van a ser cercenados de esa oportunidad. Peor todavía, parece más que obvio y más que claro el hecho de que, basado en los principios que usted o yo aprobemos, bien sea tendientes hacia la derecha o tendientes a la izquierda, será nuestra aprobación o reprobación que los medios nos den para nosotros poder tener una voz pública dentro del contexto de nuestra sociedad, de la que al fin y al cabo se supone que nosotros todos debamos disfrutar de los mismos derechos constitucionales. ¿Quién le dio tal autoridad a los líderes o dueños de estos gigantes tecnológicos para convertirse en árbitros desde el punto de vista legal de qué es lo que es aprobable para que usted y yo digamos públicamente? Parece que estamos viviendo el comienzo de un totalitarismo o de una autoridad totalitaria por parte de estos entes que al fin y al cabo no sé quién se las dio, quién se las entregó, o si simplemente se trata de la estrategia aplicada por las grandes élites de quienes, tenemos que decir, todos ellos son parte, o simplemente marionetas de los mismos. Sin embargo, hasta el día de hoy tenemos que decir, la cuenta de Twitter del presidente de los Estados Unidos continúa cerrada. No han habido palabras ni reclamos por parte de el sector republicano del Congreso de los Estados Unidos que haya valido para que Twitter tome la decisión de devolver al presidente la capacidad de poder manejar su cuenta dentro del contexto de esta plataforma social. Una nueva batalla política, o vamos a decirlo más bien así, una nueva pantalla política se desenvuelve o se desencadena dentro del contexto nacional. Una voz campante que dice hay que remover al presidente antes de que terminen los últimos días previos al final de su presidencia y al comienzo de una nueva administración presidencial dentro del contexto de los Estados Unidos. Pareciera que, como todo lo que viene sucediendo últimamente, esto forma parte de una nueva pantalla política para mantener al público aislado de la verdadera realidad. Cantidades de personas muriendo
producto del coronavirus, millones de afectados dentro del contexto de la nación, la situación del país en el sentido de su economía se hace cada vez más paupérrima. Todas estas, las predicciones, no de los políticos, que hablan de acuerdo a la conveniencia del momento y que pueden cambiar la opinión de un instante a otro sin problema, sino más bien la opinión de los expertos para la economía, para los diferentes aspectos de la sociedad, para todos aquellos aspectos por los cuales hemos sido afectados, producto, por ejemplo, del coronavirus, o de la situación del pasado año, en el cual la economía fue profundamente afectada, no son buenas. Y desgraciadamente, lo que nosotros estamos viendo desde hace mucho tiempo, el Señor viene mostrándolo como el principio de su trato con la nación norteamericana. ¿Qué es lo que debemos hacer ante toda esta realidad? Lo que tenemos que hacer es orar. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que voltear a Dios el rostro y no nuestras espaldas. Tenemos que volvernos a Dios en clamor, con un corazón sincero, en ayuno, en oración, en quebrantamiento y en arrepentimiento genuino. Dios nos está llamando en este momento, que para muchos es simplemente un elemento previo a lo que sea que haya de venir después. El Espíritu de Dios ha hablado de forma clara y abundante al país. Lo ha hecho a través de diferentes siervos y siervas suyas. La mayoría, hombres y mujeres sencillos y sencillas, pastores, siervos y siervas del Señor, con testimonios intachables, que no pidieron simplemente una palabra para profetizar, sino que recibieron de parte de Dios un mensaje, el cual de diferentes maneras han transmitido a la nación. La convulsión que vemos ahora mismo dentro de los Estados Unidos y la situación actual de la política dentro del contexto del país no es más que uno de los síntomas de los cuales todos nosotros somos testigos, así como muchos otros, dentro de la realidad inmensa de circunstancias que estamos observando internamente en la nación, de que algo está pasando muy profundamente dentro de nuestro país. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de todas estas situaciones? Creo que el Espíritu de Dios nos ha hablado de una manera clara, contundente. Dios no llama simplemente de forma superficial, sino que Dios profundiza ante las realidades de una sociedad que se destruye a sí misma y expone el cáncer interno que la consume. El Espíritu de Dios está llamando hoy a los Estados Unidos de Norteamérica al arrepentimiento. Ese llamamiento es un llamamiento real, un llamamiento objetivo. Y solamente un ciego, sordo y mudo no puede ver tal realidad. Querido hermano, querido amigo, Dios nos está llamando y ustedes y yo somos testigos de ello. Yo no solamente me hago eco de las palabras que el Espíritu de Dios ha hablado a través de diferentes siervos y siervas suyas por más de 8 décadas.
sino que me hago eco de las palabras que de una manera personal el Espíritu de Dios me ha entregado, diciendo: estoy llamando a esta nación desde temprano y sin cesar al arrepentimiento, mas no quiere oírme. Ante la realidad de este llamamiento, ustedes y yo somos confrontados por esta voz profética del Espíritu de Dios a través de toda la nación. No solamente dentro del contexto de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que el mundo entero ha sido testigo de tal realidad. Hoy, usted y yo somos llamados a reflexionar. Por eso, en la hora mundial de intercesión, estamos de manera constante haciendo este llamamiento a la nación norteamericana, así como a muchas otras naciones del mundo, a las cuales Dios en este momento decisivo, más que nunca, está llamando a volver a Él.